Y les agradezco, por favor, si pueden silenciar. Camilo es ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia, es máster profesional en materiales cerámicos avanzados de la Université de Limoges de Francia. Tiene 8 años de experiencia en la gestión estratégica de materias primas de la industria automotriz en América Latina. Es especialista en el desarrollo, validación y aplicación de materiales plásticos reciclados en la industria automotriz y actualmente se desempeña como líder de compras de materias primas plásticas en América Latina. A Camilo lo acompaña José Julián Rúa Restrepo, que es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, es máster en ingeniería mecánica con énfasis en el desarrollo, caracterización y análisis de materiales compuestos de matriz polimérica y refuerzos naturales de la misma universidad. También cuenta con 8 años de experiencia en el sector industrial, desempeñándose en áreas relacionadas al análisis forense de siniestros automotrices, la reglamentación aplicada a los vehículos de acuerdo a las normas técnicas colombianas. Ha trabajado en áreas de innovación y desarrollo de materiales, también es docente y por último ha trabajado en la innovación aplicada a la industria automotriz. En este momento ese es su campo de acción actual. Trabaja en la innovación y desarrollo de piezas automotrices con objeto de cumplir criterios de economía circular y sostenibilidad. Le damos paso entonces a Camilo y Andrés. Muchas gracias por acompañarlos y el micrófono es de ustedes. Bueno, inicialmente, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento especial al comité organizador, a la comunidad científica de materiales. Significa mucho para nosotros. Hablo por los dos. Obviamente, Julián también va a expresar su opinión. A mí me place mucho. Significa bastante. Les agradezco mucho por la invitación. Por la paciencia, por el interés y bueno, la idea es que podamos cada uno y cada vez más fortalecer y hacer crecer esta comunidad, ¿ok? Yo voy a dejar a Julián un poco que presente, ya obviamente nos presentaste Mauricio. Cada uno va a hablar un poco del por qué está acá, pero va a ser algo rápido. Realmente la idea es decirles y transmitirles que los dos, tanto José Julián como yo, somos entusiastas de lo que tiene que ver con la economía circular. Es algo que parece hoy una moda, pero es algo que venimos trabajando hace 2, 3 años en conjunto, digamos. Yo estoy aquí en Brasil, en Curitiba. Actualmente trabajo en Renault Brasil. Anteriormente trabajé 3 años en Argentina. Obviamente soy colombiano, no he tenido la oportunidad de trabajar en Renault Colombia algún día, ¿por qué no? Y bueno, por esos azares de la vida y cosas positivas, conocí a Julián también trabajando en nuestro equipo y se desarrolló algo muy interesante, tanto personal como profesional. Le agradezco a él aquí también de manera pública por su empeño, su entrega y su capacidad, ¿ok? Julián. Camilo, muchas gracias por las flores. El sentimiento es mutuo. También muy agradecido por el espacio, por estar acá presentes en su compañía, muy dispuestos a compartir todo lo que se haya hecho y pues en aras de seguir mejorando. Este espacio me parece demasiado importante para hacer esas sinergias y esos trabajos conjuntos que de cara al mejoramiento de nuestro campo, de nosotros como ingenieros, debemos estar trabajando y enfocados de cara a todo esto. La sinergia con Camilo fue muy importante porque desde que comencé a trabajar en Renault, él fue pues el partner o el socio que me logré encontrar, que coincidimos en muchas de las cosas que yo pensaba, que él pensaba, y decidimos empezar a materializar ese tipo de pensamiento y traducirlo en cosas más tangibles y empezar a luchar por cumplir esas metas que nos habíamos propuesto desde el área de materiales. Entonces, también me agradecido por haberme acompañado todo este tiempo y por seguir acompañándome a pesar de que ya estamos en unas áreas un poquito más alejadas de los materiales, pero todavía enfocadas en lo mismo. Él desde el área de compras y yo desde el área de ingeniería de producto. Entonces, estamos pues muy de la mano trabajando fuertemente
por estos cambios de paradigmas que se vienen para el área de materiales. Entonces, ya sin más preámbulo, después de la presentación, queremos comenzar con el tema a tratar el día de hoy, con nuestra presentación acerca del trabajo realizado en Renault. Entonces, ya vamos a arrancar. Aquí se va a hablar del uso de materiales reciclados dentro de la industria automotriz, pero no solo se va a abarcar ese tema. Vamos a tratar un tema bien importante o una revolución que se viene haciendo en la empresa llamada Renolution, que la van a conocer. Y ya más adelante Camilo les va a explicar un poquito más ese contexto. Vamos a arrancar con algunos datos generales para que conozcan un poquito a Renault a nivel mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la presencia de Renault? Renault son más o menos 30 plantas, 30 plantas a nivel mundial, de las cuales destacar las más importantes es difícil, pero en términos de volumen y las más grandes se puede pensar en Togliatti, en Rusia. Es una de las más grandes y con mayor cantidad de vehículos producidos de diferentes gamas, tanto global como materiales, como vehículos de serie, pues de línea. Les hago el paréntesis ahí, Global Access se refiere a vehículos que se comercializan o de mayor volumen a nivel mundo. Son vehículos que se fabrican en todas partes, en todos los países, y son los que se comercializan, los que ustedes conocen como el Logan, como el Stepway, como el Sandero, como la Duster. ¿Sí? De ahí las plantas de Francia, de las más conocidas son las de Sandouville, la de Cléon y la de Flan. Esta de Flan es de las más importantes y lo van a ver en el contexto de Renolution porque es de las pioneras y de las que trabaja con el Renault Zoe. Ellos son los que montan, los que fabrican el Renault Zoe, que es como el representativo en movilidad eléctrica aparte del Twizy. Y ya van a ver por qué Flan es tan importante. Después de eso, la región América está constituida por 4 plantas. Los Andes, que es Cormecánica, ellos trabajan principalmente con cajas, no hacen la manufactura o el ensamble de vehículos. Están Córdoba en Argentina, Curitiba en Brasil y la de Sofasa, que en Envigado, las que fabrican vehículos, las que ensamblan los vehículos. La más grande es Curitiba, la que mayor volumen maneja y digamos que la mayor marca o mayor diversidad de marcas, perdón, no, de modelos de vehículos maneja, entre los cuales se cuentan también la Nissan Kicks. Recuerden que Renault ya no es solo Renault, es una alianza, es la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Se ensambla la Nissan Kicks y la que va saliendo el Versa. Y por el resto de las plantas se trabajan otros vehículos que ustedes conocen muy bien, la Duster, la Master, la Kangoo, y traje a colación el Twizy porque es un vehículo que ha tomado gran fuerza en el mercado, gran fuerza para el tema de exposición de mercado, para el tema de vehículos eléctricos y dentro de todo, pues el que más asequible es en temas de economía. Es un vehículo a un nivel de precio competitivo con respecto a lo que hay en vehículos eléctricos hoy en Colombia. Entonces lo traje a cotación porque también más adelante van a dar una aplicación de lo que se viene haciendo con ese Twizy en Colombia, ¿correcto? Ya Camilo les va a explicar un poquito lo que es Renolution, de qué se trata. Adelante Camilo, por favor. Bueno, qué bueno, veo que me está escribiendo aquí que es María Elena Durán de Sentia. Hola, ¿cómo estás? Ya hemos trabajado bastante, vamos a hablar un poco también de eso acá. Eso. Gracias, Julián. Importante aquí mencionar, nosotros estamos haciendo una presentación un poco de lo macro al más detalle, ¿cierto? No a lo mínimo, de lo macro a lo mínimo, sino de lo macro al detalle, algunas acciones. Aquí importante, el Renolution es una nueva estrategia, es una nueva manera de trabajar, de enfrentar el mercado de manera global de Renault. Renolution es una estrategia diseñada por el nuevo CEO de la compañía, CEO global, Luca De Meo. Él viene de otra empresa, SEAT, donde se hacían las cosas de alguna manera diferente y estamos tratando de tener o de enfrentar este nuevo mercado de otra manera. Entonces, ese Renolution tiene 3 pilares fundamentales. El primero es la resurrección.
Ya vamos a explicar el porqué de la resurrección. La renovación es algo que el cliente nos viene pidiendo ya varios años, como los modelos, como el design exterior de los vehículos, y una revolución que tiene que ver con lo que mencionó José Julián de Fra, de la ciudad Flins en Francia, en el norte de Francia. Entonces, aquí lo importante es decir que hay una resurrección que está siendo establecida entre los años 2020 y 2022, se comenzó el año pasado. La renovación es donde vamos a trabajar realmente como imagen, ¿cierto? Como la marca. Y la revolución son otros mercados, ya ustedes lo van a ver. Tanto el uno como el 2 como el 3 tienen un participante, un eje fundamental, que son los proveedores. Es importante mencionar y aclarar, o creo que no es claro para todo mundo, y la idea de la reunión es esa, la presentación. No todo lo sabe hacer Renault, y eso también es una parte de autocrítica que estamos queriendo llevar al mercado. Hay cosas, por ejemplo, la silla, los bancos, Renault no fabrica una silla, el sistema de combustible, Renault no hace un sistema de combustible, ni Renault, ni Chevrolet, ni Nissan, ni Volkswagen. Ok, eso ya hay una serie de proveedores que son claves, que son expertos, que son los que tienen el verdadero know-how para eso, y que es la vida de ellos, y nosotros tenemos que valorar y fortalecer eso siempre. Entonces, los tres ítems cuentan siempre con la participación de nuestros proveedores, y ese intercambio, ese gráfico que tiene dos personitas, ese intercambio proveedor-fabricante, proveedor-cliente, fabricante-cliente. La idea es siempre tener esa interacción. Entonces, ¿qué hizo el nuevo CEO? Obviamente con su comité, porque no es una persona única la que genera y gerencia todo esto. Hicieron un diagnóstico donde el diagnóstico arrojó cosas positivas y cosas no tan positivas, o sea, debilidades. Eso lo hacen todas las compañías, lo hacemos en nuestra casa, lo hace todo mundo, ¿cierto? ¿Qué tengo yo de fortaleza y qué tengo que mejorar? Entonces, como fortalezas comenzamos, se tuvo como resultado el diagnóstico que una fortaleza, es lo que Julián comentaba, es la alianza. Tenemos que unirnos. No sé si ustedes se acompañaron las noticias recientes, estamos hablando del próximo año, perdón, del año pasado, hubo una fusión, lo que nunca se había esperado, entre Francia e Italia, Fiat y Peugeot Citroën. Fiat ya había buscado a Renault, obviamente por una condición de que el gobierno francés tiene un porcentaje de acciones de Renault SA, el 15% es estatal. Entonces hubo una serie de limitaciones. Volkswagen también ha adquirido bastantes empresas, Renault lo está haciendo, lo hizo con Nissan, lo hizo con Mitsubishi. Eso es algo positivo porque nos permite ser más fuertes, nos permite tener margen de negociación, nos permite juntar números positivos. Lo otro también positivo es la motivación de la gente. Renault a nivel mundial hay gente motivada que le gusta ir un poco más allá de las cosas, que quiere salir adelante, tienen proyectos de vida, proyectos de carrera. Eso también pasa en todas las empresas, no es únicamente Renault, pero fue algo que fue establecido como un punto positivo. Lo otro también positivo es el know-how, la capacidad que tiene Renault para el desarrollo, validación y lanzamiento al mercado de los vehículos de Global Access. O Global Access es un acceso global, lo que nosotros llamamos entrada de línea, otros lo conocen como low cost, pero realmente es un low cost un poco nivel medio. Y también es importante también mencionarlo, Renault es conocido a nivel mundo y es un líder en la parte de vehículos eléctricos. Todo comenzó con Luis Renault también, aunque parezca mentira, tenemos evidencias de vehículos eléctricos que ya estaban siendo desarrollados en 1905, 1910. ¿Cierto? Solo que no había esa necesidad y estaba todavía el boom del petróleo. También Renault ya está en su DNA o ADN, está la parte de reducción de costos. Nosotros trabajamos muy fuerte con eso, pero eso tiene también su connotación no tan positiva, y ahí hago el link con la parte de las debilidades.
así tengamos una estrategia fuerte de reducción de costos, nuestros resultados financieros no son los mejores, no es lo esperado. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos una estrategia y una necesidad tan grande de tener una reducción de costos, es porque el producto no nace de la manera más optimizada posible. Si yo tengo que esperar lanzar el vehículo para después tener una reducción de costos, porque yo no lo pude haber lanzado al mercado con un costo optimizado. Entonces, eso está siendo bastante importante y está siendo un pilar de trabajo, de un eje de trabajo a nivel de Renault en el mundo. Otra de las cosas como debilidades que se tuvo es que hay muchas marcas y esas marcas no tenían un dueño establecido. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que cada una de esas marcas, lo que es Dacia en Rumania, lo que es Renault propiamente dicho en Europa, lo que es Alpine, que es el gama alta de los vehículos, lo que es Lada en Rusia, todas esas empresas hacen parte del grupo Renault. Entonces, lo que están haciendo ahora es que cada una de esas empresas tenga un CEO, un presidente por la marca. Antiguamente era un único presidente que respondía y animaba a todas. No, lo que se quiere decir es que tenga un dueño y digámoslo de alguna manera un poco más coloquial, un doliente, ¿cierto? Otro de los puntos que tiene la parte, la geográfica, Julián, pone ahí el puntero por favor, la parte que no es muy rentable geográficamente, lamentablemente o positivamente lo podemos decir, nuestra región, América Latina estamos hablando, Colombia, Argentina y Brasil, donde hay producción de vehículos, no es una región rentable ante la matriz, ante Francia. O sea, no es culpa de la cultura como tal, no es culpa de la nacionalidad como tal, es la macroeconomía. Nuestras monedas son monedas devaluadas, tenemos devaluaciones constantes. Colombia realmente es uno de los países más estables en términos de evaluación y de inflación, pero lo que es Brasil, lo que es Argentina, no sé, bueno, que si algunos tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad de leer algo de la economía en Argentina, estamos hablando de inflaciones del 40-50% anual, y en Colombia hubo años en que es 3% anual. Entonces, todas esas divergencias nos permiten o nos dificultan a demostrarle a la compañía una real rentabilidad. Bueno, y finalmente había, porque ya estamos trabajando en eso, había una falta de una visión estratégica para los nuevos modelos de negocios. Entonces, Renault está trabajando fuertemente en cambiar su imagen, que Renault no vende vehículos. Lo que Renault vende y quiere vender y quiere fortalecer es movilidad. Esa es la nueva imagen de marca, ese es el nuevo objetivo. Vale, continúa Julián ahora con Julián. Okay. Tiene el micrófono silenciado. Dentro de esos preceptos de imagen, como bien lo mostraba Camilo, hay algo importante en ese cambio de mindset, en ese cambio de pensamientos, y es revolucionar la manufactura como tal, también haciendo partners a los proveedores. ¿Sí? Esto es bastante importante para la empresa. Esto es digamos, lo que va a mover la industria a partir de ahora, y es que los proveedores hagan parte de ese ciclo. Y como les decía al principio, Flan va a ser muy importante. Lo van a ver ahora en este video de Renaulution. Flan es el pionero o el piloto que comenzó con este tema de desarrollo en torno a la economía circular. Luego les voy a explicar un poquito el porqué de los 4 sectores, que ahí lo explican o lo detallan en el video. Está en francés. De pronto ahí pues algunas palabras no se van a escuchar como muy, muy claras, pero sí se entiende. Entonces igualmente yo amplio la información enseguida. Julián, es un momento importante decirle a los participantes que obviamente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final y las pueden anotar y las respondemos con todo el gusto. Claro que sí. Renault réaffirme son empreinte industrielle en France et crée à Flins la ReFactory, la première usine européenne d'économie circulaire dédiée à la mobilité. Précurseur dans le domaine de l'économie circulaire et de la mobilité durable, nous changeons de dimension en accélérant notre engagement pour la préservation du climat et des ressources. Grâce à la contribution positive de ces activités,
la Refactory deviendra également le premier site européen spécialisé dans la mobilité avec un cap de bilan carbone négatif à 2030. La Refactory accueillera un écosystème ouvert pour innover à chaque étape du cycle de vie du véhicule. À l'horizon 2030, nous visons plus de 3000 emplois liés à nos activités. Comment ? En s'appuyant sur un large réseau de partenaires et à travers 4 pôles d'expertise. 1. Retrofit. Pour prolonger la durée de vie des véhicules et de leurs usages, nous allons rassembler les expertises comme le reconditionnement des véhicules d'occasion ou des flottes, ainsi que le retrofit pour convertir les véhicules vers des énergies moins carbonées. Résultat ? Des véhicules moins polluants qui roulent plus longtemps. 2. Re-Energy. Nous développerons l'écosystème électrique et de nouvelles solutions énergétiques. Réparation des batteries, nouvelles opportunités d'exploitation en seconde vie des batteries, comme le stockage stationnaire des énergies renouvelables. À terme, la Refactory ambitionne également d'être un pionnier de nouvelles sources d'énergie, comme l'hydrogène. 3. Recycle. Le site rassemblera toutes les activités permettant d'optimiser le cycle de vie des matières et des pièces. La collecte, le démantèlement, le réemploi, le remanufacturing et le recyclage. Ces boucles de matière permettront d'approvisionner l'écosystème de la Refactory et de ses partenaires et de continuer à augmenter la part de matériaux recyclés dans les véhicules. 4. Restart. L'innovation et le partage de connaissances sont les moteurs de l'économie circulaire. C'est pourquoi un incubateur de start-up développera des savoir-faire. Un campus universitaire permettra d'accélérer la recherche et la formation à la mobilité de demain. La performance de cet écosystème reposera sur les nombreux atouts du site de Flins, l'efficience des processus industriels et le partage des savoir-faire et des moyens de recherche regroupés en un même lieu. Avec la Refactory, la transformation du groupe Renault est en marche. Bueno, para explicar un poco qué hizo Flan o cuál fue la reestructuración que planteó Flan en ese momento, es decir, digo, ya no vamos a ser solo fabricantes de vehículos, tenemos que ser fabricantes de movilidad, vamos a dedicarnos a hacer movilidad, vamos a cambiar nuestra estructura, no la estructura de negocio de construir los vehículos, porque eso ya es inherente, eso es parte del ADN Renault, es fabricar los vehículos, pero entonces vamos a fabricarlos para optimizarlos, vamos a hacer una forma de construir los vehículos donde vamos a disminuir el impacto ambiental, donde vamos a aprovechar mejor los recursos y donde vamos a garantizar de que los vehículos tengan una vida útil más larga. Entonces, en pos de eso, vamos a desarrollar estos 4 pilares, o estos 4 sectores de la Refactory. En ese orden de ideas, el primer sector o el primer pilar es la retrofit. La retrofit se enfoca en el reacondicionamiento o en la remanufactura de los vehículos. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Carros de flota que se utilicen de manera masiva en diferentes aplicaciones. Las vemos, por ejemplo, en muchas de las empresas, las flotas de vehículos son Renault, Kangoo o Renault Duster, se utilizan bastante para vehículos de flota. Y lo que quiere Retrofit es que cuando haya piezas gastadas o elementos que deban ser cambiados ya en el vehículo, estos carros ya con un kilometraje vuelvan a la planta, esas piezas sean cambiadas y las partes que se recuperan sean devueltas al proveedor y que ese proveedor reaproveche esos materiales para volverlos a montar en el ciclo productivo. Lo importante es alargarle kilómetros al vehículo y que lo que se venda en Renault sea una experiencia de movilidad más que vender un vehículo. Entonces, trabajar de la mano con esa idea. La parte de Re-Energy es una parte en la cual se busca ir a las formas de movilidad sostenible. En este caso, pues, de los pilares es la energía eléctrica, trabajando bastante pues, con el vehículo estrella de ellos, que es el Zoe. Y lo que se busca es hacer más eficiente el uso de las baterías, ya sea trabajando en un segundo uso para las baterías o en una mejor aplicación de tecnologías en las baterías para que sean más durables y que se puedan reutilizar de una mejor manera después de su ciclo de vida. Lo que mencionaban ahí era reutilizarlas para almacenamiento de energía en otras aplicaciones y explorar otras nuevas fuentes de energía como lo es el hidrógeno. En la parte de Recycle
es ya la parte que pronto nos llama más la atención a nosotros los ingenieros de materiales, y es trabajar bastante para la recuperación. En este caso es desde los vehículos de fin de vida, en los desmontajes, que se puede recuperar, que se puede trabajar, que se puede, digamos, obtener en el punto en donde se está haciendo la desmantelación de los vehículos, por ejemplo, cuando se chatarriza, o por ejemplo cuando vas al concesionario por un choque y en el choque te cambian la pieza y esa puerta se retira y finalmente va a una chatarrería y pues no tenemos conocimiento de a dónde se fue eso o cómo se está reaprovechando o no se está reaprovechando dentro de nuestro ciclo productivo de vehículos. Entonces la idea es empezar a conectar esas etapas y coger esos materiales que se hacen en el desensamblaje de los vehículos cuando cumplen su ciclo de vida y poder reutilizarlos nuevamente en el ciclo productivo del carro, ¿sí? La parte de Restart es bien importante. Y esa parte es, digamos, lo que nos tiene a todos reunidos en este momento. Esa parte de Restart es lo que va a conectar a Renault con esas empresas startup, con las universidades, con esas unidades emergentes de negocio que van a proponer ideas de ruptura, que van a proponer cosas que nos van a parecer muy interesantes y muy atractivas de aplicar y que las vamos a poder materializar a través de Renault y a través de la infraestructura o del puente que se haga con estas universidades. Entonces, ¿cuál es la finalidad de Restart? La Restart es que Renault, como principio básico de la economía circular, quiere compartir ese conocimiento, compartir esos dolores, compartir los problemas para que la visión de las startups, la visión de las universidades, la visión de las empresas que ya existen dedicadas a los negocios de los polímeros, a los negocios de autopartes, a la investigación, al desarrollo, se evoquen a solucionar esas dolencias o que abramos ese espacio de discusión donde la innovación y el desarrollo se materialicen. Eso es lo que va a permitir la parte de Restart. Entonces me pareció muy importante destacar este video de Flan porque es como la ruta a seguir, el go, el que nos va a dar ese momentum inicial para poder capitalizar todas esas ideas y ver que esto ya tiene norte, ya tiene rumbo, es un plan trazado a 5 años y que nosotros estamos detrás de eso. Estamos ahí pendientes para poder estar detrás de esa estructura de Renolution, trabajando de la mano para lograr esas soluciones y trabajar y estar dentro de esos 4 sectores, dentro de esos 4 pilares de Renolution. A continuación, pues ya el core de lo que nos acomete aquí de la parte de Renolution, que es la economía circular y la estrategia para la TAM. Ahí le doy la palabra a Camilo para que nos explique un poquitico cómo se ve desde Renault la estrategia de economía circular. Ok, ahora sí veo. Bueno, muchas gracias, Julián. Realmente aquí no nos vamos a alargar mucho. Esto es algo más general que no es únicamente de Renault, la industria automotriz. Esto es una gestión global. Aquí quisimos simplemente traerles, informarles. Renault tiene un compromiso bastante fuerte con la economía circular. Siempre con la ayuda y con la sinergia con la Fundación Ellen MacArthur. La Fundación Ellen MacArthur es el líder, él es el que nos dicta de alguna manera el norte y siempre las innovaciones al respecto de la economía circular. Renault Europa es miembro fundador, por eso la sinergia tan fuerte. Entonces, aquí importante mencionar que es algo que se viene trabajando ya en Europa desde hace más de 10 años y está llegando a América Latina, como lo mencioné en el comienzo, hace 2, 3 años hemos tenido la oportunidad de participar de algunos workshops, de algunos seminarios. Y aquí lo importante es que nosotros como industria automotriz sabemos que, bueno, no sé si ustedes conocen todo el mapa, el gráfico de la economía circular. El reciclaje realmente es la última de las acciones que nos permite tener un beneficio o devolverle algo al medio ambiente. Existen otra serie de cosas, ya Julián también lo mencionó, la EAFIT también, EAFIT nos dio un curso muy interesante hace unos meses, creo que el año pasado. Entonces está en extender la vida útil del producto, el ecodesign, la ecoconcepción. Pero el reciclaje realmente es la última de las gestiones que deberíamos trabajar cuando queremos trabajar en pro del medio ambiente, ¿cierto? Aquí importante es que Renault está
o Renault sigue los lineamientos de cada gobierno, de cada parte local. Estamos hablando que hay unos objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo establece cada gobierno. Colombia tiene una manera de gerenciarlo y de gestionarlo. Brasil otro, Argentina otro, Europa otro. Una diferencia de beneficios, incentivos, recursos, nexos, networking, ¿cierto? Entonces, la idea con este slide es decirles que Renault es consciente, sabe de cuál es su impacto en el medio ambiente a través de las materias primas, ni hablar. Nosotros compramos aproximadamente 5.000 toneladas de materia de plástico en Brasil, más o menos 1.500, 2.000 en Colombia, en el año estoy hablando. Acero es un poco más grande, obviamente, pero parece bastante, pero realmente, no, de hecho es bastante, pero realmente es un número pequeño cuando hablamos de empresas multinacionales. Estamos hablando de Esentia. Nosotros decimos que consumimos, por ejemplo, dije 1.500 toneladas de polipropileno en Colombia en el año, pero Esentia produce 500.000. No quiere decir que Esentia sea más malo que nosotros, no, simplemente estoy diciendo el mercado está así, pero sabemos todo lo que conlleva eso y por eso también el trabajo de querer reciclar. Esentia está haciendo un trabajo perfecto que esperamos tener ya materializado el próximo año, una planta de reciclaje, trabajando también con la gente de ENCA. Esto es importante porque el mercado continúa existiendo, es simplemente lo que tiene que cambiar y que tenemos que interiorizar es la manera de hacer las cosas. Carros vamos a seguir vendiendo, vamos a seguir queriendo comprar, vamos a seguir fabricando, celulares también. Obviamente la tendencia es a extender esta duración, a extender el uso. Que era ese el mensaje de manera general, Julián. ¿Vale? Camilo, gracias. Siguiendo también ese lineamiento o ese concepto que les generalizó Camilo, y es también mencionando el tema de la gobernanza, es muy importante en la región LATAM que pues no son las mismas normativas en Europa que las que se rigen en Colombia o en Brasil. Y a eso va pues esta estrategia para aplicar la economía circular y esos conceptos en LATAM. Entonces, para nosotros desde nuestro punto de vista, es fundamental comenzar con ese diagnóstico. Entonces, precisamente ver cuáles son las políticas públicas que nos rigen en la región América para saber qué podemos hacer y qué no, o a qué estamos atados o a qué estamos limitados. Validar entonces todas las políticas gubernamentales. Por ejemplo, en Colombia aplicaría el COMPES, ver dentro del COMPES cuáles son los alcances y qué podríamos hacer y a partir de eso, cuáles son los requerimientos que le piden a la industria, en este caso, por ejemplo, a los proveedores y los requerimientos que nos pedirían a nosotros como la ensambladora y qué objetivos alcanzar. Mirar de nuevo, hacer pues como esa mirada al retrovisor y ver lo que ya se aplicó. En este caso, pues el norte para nosotros sería FLAN. Ese sería el objetivo y mirar entonces de esos conceptos ya que se aplicaron, qué podemos replicar, qué podemos mejorar y qué podemos trabajar aquí en la TAM. También desde la perspectiva que la TAM fabrica más que todo Global Access o vehículos de acceso, pues es en qué vehículos podemos aplicar las estrategias, cómo lo podemos capitalizar, a través de qué medios, qué se puede hacer para poder impactar desde el diseño hasta la recuperación de materiales, hasta el ciclo productivo de los proveedores, ver cómo podemos trabajar eso. Luego, una visión y un análisis de cómo es la situación actual. Por ejemplo, el flujo de los materiales, algo que mencionaba Camilo, y es el tema de las proveedurías. Entonces, fuertemente mirar de esos acercamientos que hemos hecho a las proveedurías locales, ejemplo que ya lo mencionaba Camilo, Esentia Enca de Colombia, serían como los mercados a hoy que tenemos, los prospectos y los futuros desarrollos que tenemos en la mente. Ejemplo, para Región América, tener unos proveedores aquí localizados sería lo más ideal, pero hoy pues tristemente tenemos una seña de que la mayoría del producto que se trabaja o se comercializa para Renault es importado. Y la razón de eso es pues el requerimiento alto que nos pide la normatividad Renault, que ahorita pues vamos a ver un poquito de eso. ¿Cómo sería la transformación del sector automotriz en torno a esa economía circular? ¿Cómo sería
mover, o cómo nos podrían ayudar esos partners a evolucionar y trabajar fuertemente para que, o renunciar un poco, las empresas también nos ayuden a incrementar un poquito el performance y poder trabajar de la mano para poder lograr y consolidar unos objetivos, que después vamos a empezar un trabajo de gestionamiento y con lo cual vamos a lograr la consolidación de los objetivos y las estrategias. ¿Qué retos se ven en Región América o LATAM? La industria local. Como les digo, pues, por ejemplo, los partners que tenemos en este momento y que visibilizamos a hoy son, en este caso, dos, Esentia Enca de Colombia. Más de ahí la infraestructura y las capacidades técnicas no las tenemos. Lastimosamente hay pocas empresas que se le miden no solo a reciclar, sino también a desarrollar. Entonces, debemos abocarnos a eso y ver cómo se puede hacer ese uso eficiente de materiales y cómo aplicar esos conceptos al uso de los materiales, el desarrollo de los procesos y cómo nos veríamos con respecto a las restricciones legales. Es decir, cómo hacer que se apliquen los modelos del COMPES como la responsabilidad compartida de los proveedores. En ese caso, eso es un aspecto muy importante de la economía circular, en donde el proveedor se hace responsable de las materias primas que suministra y se compromete a recuperar una parte de los mismos al consignatario que recibe esas materias primas, y que después de cumplir su ciclo de vida o su vida útil, el proveedor recupera esas materias primas para reusarlas nuevamente en el proceso. También hay algo importante que resaltar, y es cómo hacer o cómo generar ese estímulo a la industria. Un ejemplo que en Europa ya se hace, se estimula a las empresas a trabajar con materiales reciclados y se les da un incentivo a través de reducción de impuestos o reducción de tasas de impuestos, pues, para su funcionamiento. Entonces, mirar cómo se puede hacer ese fomento a la estimulación industrial colombiana para que ellos también inviertan en ese desarrollo de procesos, en ese desarrollo de innovación que les permita también trabajar en este tipo de sectores. Trabajar fuertemente en incrementar la investigación y el desarrollo. Ahora, pues, hay mucha investigación de desarrollo y desarrollo en las universidades, pero no estamos linkados, no estamos conectados. Nos falta que ese puente se materialice y lograr que esas ideas aterricen en ingeniería aplicada, ¿sí? Y principalmente, algo que pienso yo que hay que hacer bastante es borrar como ese concepto, ese preconcepto de ser primera industria, y es decir, solamente hacer transformaciones primarias. Entonces, somos una empresa de reciclaje de plástico. ¿Qué hacen? No, molemos plástico y te entregamos unos pellets. Pero entonces no hay investigación y no hay desarrollo en formulaciones concretas de materiales que se puedan comercializar en otras aplicaciones que no sean aplicaciones simples o en reciclaje primario. Correcto. Y aquí en adelante ya es, a partir de todo este preámbulo, ya es realmente qué se ha hecho o cuál es el contexto que nos trae a todo esto, y por qué hicimos como tanta introducción para ver lo que se ha hecho en LATAM a través de estos preceptos de economía circular. Lo primero que les quiero presentar es dentro del tema de RENERGY, hay una cosa muy interesante que sucedió el año pasado. Se presentó el TWICY Contest 2020 en Colombia. Anualmente Renault lanza unas iniciativas en las cuales se quiere impactar una dolencia, un problema o un detalle que se requiere para innovación de uno de sus vehículos. El año pasado lo que surgió era trabajar los temas de autonomía del TWICY, de ver cómo se podría hacer un mejoramiento en la movilidad sostenible del TWICY, cómo se podría hacer, por ejemplo, o evitar recargar el vehículo en una fuente de carga convencional, sino que se pudiera generar una autonomía de ese vehículo. En Colombia, por ejemplo, este concurso fue 8 países, son 8 países a nivel mundial: Colombia, Brasil, Francia, España, Rumania, India, Rusia y Corea del Sur. España, hay que hacer el paréntesis, ellos son los fabricantes del TWICY. Y en Colombia se formularon o se enrolaron 24 equipos. De esos 24 equipos se seleccionaron 8 proyectos a los cuales se les asignó 8 tutores, 8 personas de Sofasa, empleados de Sofasa, que conocen más el proceso y que estaban, pues, dispuestos a trabajar con los equipos para desarrollar esas ideas. Y de ese trabajo conjunto salió el ganador del concurso internacional TWICY Contest 2020, un grupo colombiano, en este caso de AFIT, grupo de diseño, el TWISAN. El TWISAN se enfocó en aprovechar la energía solar en un método
bien interesante de portabilidad, un panel solar portable adaptado al techo del Twizy, y este es un elemento que se podría conseguir como un accesorio postventa, se puede editar al techo del Twizy, y adicional a eso venía con una aplicación, con una app digital donde puedes hacer seguimiento de, por ejemplo, tu huella de carbono, de la autonomía de tu vehículo, de cuánto tenés de carga, de cómo puedes movilizarte o cuáles son los métodos de trabajo más eficientes de tu vehículo. Y con ese trabajo hicieron de un gran vehículo eléctrico un vehículo eléctrico muchísimo mejor, con autonomía mucho mayor y con unos savings en costos y en eficiencia energética que trabajan mucho pues con los temas de que se mencionan en Renolution, de aumentar la movilidad, en bajar la huella de carbono y en ahorrar dinero. Es un proyecto que a grosso modo económicamente redituaba en un año, algo muy atractivo para posibles proveedores, y que finalmente llevó a este equipo a ganar la iniciativa. Entonces esto es una invitación a que estos concursos se pueden hacer desde Colombia, se pueden ganar. Las iniciativas y el talento humano que tenemos aquí es bastante grande para lograr esos objetivos y poder llegar a participar en este tipo de proyectos de mejoramiento y de optimización. Entonces esa es la invitación de que sí se puede hacer, de que sí se puede lograr y que se puede competir completamente con Europa para poder llegar a esos objetivos. En la parte de recycle, algo que ya Camilo y yo conocemos muy bien, está el panel de materiales de Renault. Es algo con lo que nosotros nos regimos. Es como la Biblia de nosotros para los materiales poliméricos. Nosotros en teoría no nos podemos salir de ahí. Todo lo que ocupemos para los vehículos, toda la materia prima polimérica que debamos trabajar o que vamos a utilizar en un proyecto nuevo o en un cambio de materias primas en el vehículo, se debe regir por este panel de materiales. Este panel se renueva cada año. Los proveedores participan en este listado con las formulaciones que se les piden. Esto se hace a través de una Alliance Specification. Eso se llaman grades AS, que cada grade tiene unas propiedades termomecánicas diferentes con las cuales se mide la aplicación en la que se utiliza. Por ejemplo, si es para un bumper, es diferente al material que se utiliza para el tablero, diferente al material que se utiliza para los paneles de la puerta, diferente al material que se utiliza para el espaldar de las sillas, diferente al material que se utilizaría para algunos soportes que no tenemos visibles, y diferentes materiales que se utilizarían, por ejemplo, para los pasorruedas o para los protectores de rueda. Entonces, esas diferencias en los materiales es lo que nos dice el Grade AS, y los proveedores concursan o pues valga la cuña así decirlo, concursan para poder postular su material y hacer parte de ese PMR y poder trabajar con Renault. Entonces, ¿tenés algo que agregar ahí, Camilo? No, simplemente para agregar, esa es la política de los materiales. En función y alrededor de esa política se establecen diversas estrategias con los proveedores, ¿ok? Pero la política es esa, y esto es para todos los termoplásticos, pasando por polipropileno, polietileno, poliamidas, los estirénicos ABS, todo eso. ¿Ok? Yo quería simplemente preguntarle a Mauricio cómo estamos de tiempo. Habíamos hablado 40 minutos y ya pasamos. Y ¿Podemos Camilo, pasar las preguntas eso le estaba o terminamos? diciendo a Julián. No, no, yo creo que podríamos pasar al caso de estudio y de ahí podríamos pasar a las preguntas. Pues podemos acelerar un poco, Dale, pero para Listo, poder hablar de los casos de estudio. perfecto. dale, Julián, pasar el otro slide. Aquí rápidamente para mencionar cómo se establece el objetivo del aumento de materiales reciclados. Hay un target global rápidamente. Entonces, en el 2013, lo que vemos en el lado izquierdo, se totalizaron en las empresas de Renault en el mundo, que en función de los vehículos vendidos y en función de la cantidad de materia prima reciclada que tenía cada vehículo, se pudieron consolidar 40.000 toneladas de materiales reciclados en el mundo, de los carros vendidos. Entonces, se trazó un objetivo que a 2022 se aumentara el 50%, más 50%, o sea que para el 2022 esperamos tener en el año 2022, finalizando el 2022, 60.000 toneladas de materia prima reciclada presentes en las calles. Eso es en función de los vehículos vendidos.
Dale, Julián. Aquí hay una visibilidad no tan buena. Por el año pasado disminuye un poco la previsión y los vehículos que se van a vender. Entonces, o eso consecuentemente disminuye la posibilidad de tener, o, tener el número esperado de materia prima reciclada. Aquí es un ejemplo para ilustrar cómo funciona la economía circular, lo que nosotros estamos llamando. En Francia, por la reglamentación, hay un ente que hace la recolección de las cosas, hay una parte que hace otra empresa que hace el desmantelado de los vehículos, hace la separación, hace el reciclaje, vuelve el material y vuelve y se inyecta en una materia, en una pieza simple. ¿Ok? Es un modelo al cual le estamos apuntando acá en América Latina. Dale, Julián. No, ahí te dejo a vos ahora también. Listo, También con esa aquí. perspectiva de generar un plus de 50% de materia prima reciclada en 2022 con respecto al 2013, varias acciones se llevaron a cabo, entre ellas lo que les mencionaba Camilo, conseguir proveedoras locales que permitan ese fomento de material reciclado para la aplicación en piezas. Desde la parte de Colombia, en cada Colombia hemos estado trabajando fuertemente para lograr un material Grade Renault para aplicar en piezas. En este caso, pues el que tenemos para previsión es el ducto de aire, por ejemplo, que se trabaja en material reciclado. Desde Brasil, proveedores como Suma, Raposo y Techcolor, que ya tienen grades aprobados, que ya están validados y que ya están en el PMR. ProMaster y Syntronics son algunos que están en estudio, que tienen materiales en evaluación y que tienen fechas previstas también para 2022. En Argentina, Reciclar S.A. y Polímeros Express también con unas previsiones hasta 2022-2023. Aquí hago la cuña, que a pesar de que no es reciclado, Esentia hace parte de nuestro pool de desarrollo como un proyecto de innovación a nivel local. Sería nuestro primer proveedor de materia prima virgen a nivel local para las poliolefinas, para varios grados de polipropileno. Se está trabajando fuertemente con ellos, estamos alcanzando unos desarrollos bien interesantes para generar esa visibilidad y poder lograr tener proveedorías locales. Correcto. Casos particulares, ya entrando a lo que es en la parte de Restart o casos de estudio aplicados. Desde Francia, ya hay proveedores que se dedican al desarrollo de polipropilenos o poliolefinas cargadas con fibras naturales. Y en este caso particular, ya son aplicadas en otros vehículos. En este caso, algo que mencionaba Camilo, otra alianza que se hizo en Europa, que es la alianza PSA, la alianza de Peugeot Citroën. En ese caso, este material, el Nafilen, es con 20% de fibras de cáñamo, un polipropileno reforzado con 20% de fibras de cáñamo que ya se utiliza para paneles de puerta. Estas piezas son piezas no visibles, ese panel de puerta cubierto con tela, pero ese medallón o ese panel están hechos de ese material y eso permite unas reducciones de peso, lo que canta una eficiencia energética bien interesante. ¿Sí? Desde Colombia, ¿qué se está haciendo? Y que fue pues particularmente un acercamiento que hicimos bien interesante con la profesora Alicia Porras de Uniandes cuando empezamos a tocar este tema, y era ¿por qué no en Colombia utilizar este tipo de residuos, este tipo de fibras naturales? ¿Por qué no cargar material que podamos hacer localmente si tenemos tanta disponibilidad de materia prima? Si aquí en Colombia tenemos unas fuentes de recursos naturales interesantes y, por ejemplo, de parte del café o del coffee shop del residuo de molienda, se tendría un potencial tan grande como filler para generar compuestos de este tipo que ya tienen precedentes de hacer piezas automotrices, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Ford ya utiliza ese modelo de inyección de plásticos cargados con partículas de coffee shaft, garantizando una eficiencia o una disminución en la densidad del 20%. Con eso, pues garantizando la eficiencia energética del vehículo como tal. Sí, para nosotros es imperativo también trabajar en esas ideas y aplicarlas, por ejemplo, en piezas estructurales del vehículo no visibles, ¿sí? O en soportería, que son piezas en las cuales es práctico utilizar este tipo de materiales y que no necesitan unas validaciones tan específicas como otras piezas visibles del carro, ¿sí? A eso es a lo que se le está apuntando ahora y esos son los objetivos de nuestro desarrollo de materiales a hoy, como caso de estudio, pues. Y ya finalmente las conclusiones que teníamos para mostrarles es que Renolution es un llamado a la innovación, es ese llamado al repensar y al empezar a evocarnos pues a estas estrategias de desarrollo para trabajar conjuntamente. Flan para nosotros es el ejemplo del cómo hacerlo.
y la idea de ello es hacerlo y superarlos a partir de lo que tenemos acá en nuestra región América. La TAM tiene el potencial para alcanzar esos modelos de sostenibilidad, pero hay que tener algunos retos y hay que cumplir algunos retos, hay que sobrepasarlos, ¿sí? Esos preconceptos de primera industria, salirnos de eso, desencasillarnos de esos preconceptos, empezar a trabajar más en ese tema de investigación y desarrollo y que esa investigación y desarrollo decante en un puente entre las instituciones universitarias, el Estado y pues nosotros como empresa privada, y que eso genere esas ideas y esos consorcios para poder hacer un trabajo más consciente, más detallado, y que toda esa ingeniería que se desarrolla a nivel académico se pueda decantar o se pueda traducir a investigación aplicada, ¿sí? El saber o el conocernos es un ejercicio muy importante para explorar esas habilidades o esas capacidades que tenemos para todos los que están participando en este evento, y es las compañías emergentes, los candidatos que ya existen y los futuros desarrollos de la mano de las universidades, de la mano de startup, de la mano de otros aliados o partners que se nos sumen a estas iniciativas y podamos trabajar. Entonces, esta presentación es más una invitación a que podamos trabajar de la mano, a que podamos compartir ese conocimiento, a que podamos abrir esas ideas de desarrollo, a que podamos ver que sí hay chance de aplicar, que sí hay chance de trabajar juntos, de que hay mucho por hacer, de que hay bastantes temas que trabajar y que esperamos poder sacar bastante provecho de todo esto. Entonces, de antemano, pues de mi parte y de Camilo, les agradezco mucho el espacio. Con eso cerramos la presentación y si tenemos tiempo para las preguntas, bienvenidas. Muchísimas gracias. Claro que sí. A Camilo y a Julián, muchísimas gracias por la presentación. Abrimos un espacio para preguntas y si ustedes dos están de acuerdo, nos podemos extender un poco más de las 6 de la tarde para que podamos interactuar con los asistentes. Entonces, las personas que quieran pueden solicitar la palabra, nosotros les abrimos el micrófono y las otras personas que no se atrevan de pronto a participar pueden escribir en el chat. Acá tenemos una persona, Redmi. Redmi, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Judy Rojas, perdón por no cambiar ahí el nombre en el celular. Soy Judy Rojas, estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial del ITM. Actualmente estoy participando pues en unos semilleros y qué rico pues conocer este tipo de empresas que se interesan en vincular al sector educativo con las empresas. Porque muchas veces digamos que nosotros como diseñadores tenemos ciertos panoramas pues cuando terminamos la universidad, pero veo que se puede vincular otros sectores en los cuales uno puede aportar bastante. El tema de los plásticos es un tema que nos compete a todos porque está contaminando fuentes hídricas, bosques, ya tenemos microplásticos en los océanos y qué rico vincularlos, pues las mezclas que se decía con el café y con otro fibra natural que tenemos acá muy importante en Colombia, que es el fique, pues que es un tema bastante chévere por explorar. Y quería saber ustedes, pues digamos, cómo vincularían al sector educativo en todos estos proyectos. Sí, permite, Julián, yo creo que vos también puedes hacer un complemento. Hay dos cosas importantes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es importante el tema de las fibras y justamente ese es uno de los mensajes que queríamos o que queremos transmitir porque también es nuestro empeño. Ante Francia, ante Asia y ante Norteamérica, América Latina, perdón, América del Sur tiene una imagen de que somos ricos en las fibras naturales. Y hoy en nuestro panel de materiales Renault no tenemos ningún proveedor local validado con una fibra local. Entonces, el espacio está, hay personas que tienen
esos objetivos, validar y desarrollar cada vez más materiales locales. Pero aquí tenemos no una dificultad, sino que necesitamos ¿cómo lo puedo decir? Un player, un intermediario, que es el proveedor, el que hace el compuesto del polipropileno. Entonces, para redondear un poco, la estructura está, conocemos los candidatos, conocemos los actores y las puertas están abiertas para vincular la parte educativa. Renault Colombia, Renault Argentina y Renault Brasil tienen diversos convenios con diferentes universidades, centros de investigación. Nosotros, por ejemplo, hacemos o validamos parte técnica de los laboratorios de ensayos de la Universidad de Antioquia, EAFIT, antiguamente estaba la UIS, el laboratorio en Bogotá, MIG. Entonces, la oportunidad está, simplemente enmarcarla de la manera correcta y hacer un análisis bien avanzado y bien detallado de lo que queremos. Pero todo está dado, es simplemente encauzarlo. Julián, si quieres y puedes complementar. Ahí es importante para poder enlazar y para poder garantizar ese puente es que también hagamos activar al Estado. La empresa sola privada de las universidades pues no son autónomas, por ejemplo, en temas de presupuesto. Investigar y desarrollar también lleva un aporte de costos que se debe saber quién va a llevar, digamos, pues como el gasto o la inversión para ese I+D. En muchas situaciones la empresa no contaría o no cuenta con un recurso financiero, con un músculo tan grande como para dedicar 2 años o 3 a investigación y desarrollo de N material. Entonces es importante aclarar que hay que buscar esos métodos que enlacen al Estado y digan, esto también te va a beneficiar a ti, esto también le va a dar una imagen o hacer un cambio en términos de economías y en términos de entrada de dinero para el país, porque pues nosotros también tributamos acá y te puede interesar que nosotros empecemos con el tema de economía circular. Entonces también es agotar esas herramientas públicas donde podemos utilizar convenios, participaciones, concursos, todos esos enlaces con innovación, con Innovac, fondos de emprender, para postular este tipo de ideas y que Renault funja como un proponente y que las instituciones funcionen como ejecutoras o como la parte ejecutora de un proyecto de innovación o un proyecto dedicado a solucionar N problema. Y con eso en mente comenzar un desarrollo que le genere un rédito a la institución y un rédito a la empresa también. Claro que cuando la idea y la opción es tan fuerte, tan válida que la empresa diga, sí, me meto la mano al bolsillo, vamos a capitalizar esta idea, el futuro es totalmente claro, con esto va a haber una ganancia económica, una ganancia en performance, una ganancia en digamos, en todo sentido para la empresa, pues, metamos la mano al drill e invertamos en este desarrollo. Entonces también va de la mano de buscar esos escenarios y buscar esos enlaces que nos permitan llevar ya ese puente a la realidad y que no se quede en papel. Muchas gracias, Julián. Sí, además contando con algunas convocatorias que permiten involucrar recursos del Estado, por ejemplo, con estos incentivos para deducción de impuestos para las compañías. Entonces también eso puede ser una salida o más bien una entrada de recursos para poder avanzar en estos desarrollos. Tenemos otra pregunta de Ángela en el chat que nos pregunta cuáles son las tendencias de nuevos materiales para baterías. Mira, la batería es algo que aún es una novedad en América Latina, porque como ustedes bien lo saben, pues como explicamos, no hay un mercado muy estructurado hoy. La tendencia, que hay algo también muy, que hoy estamos hablando del plástico, Judy, si no recuerdo el nombre que aparece aquí con Redmi, mencionaba los microplásticos. El problema del futuro va a ser el litio de las baterías eléctricas, ¿ok? El problema a resolver, a lo que vamos a realizar una economía circular. Entonces, la tendencia, por ahora no hay una tendencia para, por lo menos yo no la conozco, para cambiar lo que ya se está desarrollando.
Ahora la tendencia y lo que están viendo es fortalecer y desarrollar fuertemente, que es el objetivo hoy de Francia, es el reciclaje de las baterías. Ya hay proveedores, así como un Enca, que es experto en reciclaje de las botellas PET, hay proveedores en Francia, en Alemania, expertos en el reciclaje y repotenciar las baterías eléctricas. Y obviamente Gracias. todo, Ah, todo el circuito, ¿cierto? La recolección, la separación, la distribución, eso ujú. hace parte. Tenemos otra pregunta acá en el chat de Dani Ávila. Pregunta, quisiera saber qué parámetros se deben cumplir como proveedor de materiales reciclados con Renault. También me atrevo aquí a responder. Los parámetros son diversos, pero no es nada del otro mundo ni de la NASA. El primer parámetro es cumplir con la especificación que Julián mencionó. AS, Alliance Specification, son 5 o 6 propiedades que se deben cumplir. Importante, no es un número exacto, es un valor mínimo o un máximo. Entonces es un polipropileno que debe tener como mínimo resistencia a 7 kilojoules por metro cuadrado. Resistencia a la flexión a 23 grados mayor o igual a 1000 megapascales. Entonces, eso es la parte del producto. Ahora, la parte de la parte del proveedor como tal, de estructura, yo sé que Renault tiene una fama de ser muy exigente, que necesita no sé cuánto de facturación, que necesita no sé cuánto de equipamiento. No, la idea es que el proveedor pueda controlar el mayor número de propiedades de su producto en local, que nos daría una mayor confianza, obviamente que tenga que no haya irrespeto a los derechos humanos, o sea, que no haya menores trabajando y ese tipo de cosas. Pero es algo bien tranquilo. Antiguamente estábamos trabajando en Renault Colombia con Socia, que era una fundación, ¿ok? No quiere decir que Socia era algo muy malo, no, simplemente es un proveedor que no es del tamaño, por ejemplo, de un Essentia, ¿no es cierto? Y también cumplía, sabía fabricar su producto, lo entregaba y era un proveedor nuestro. Muchas gracias, Camilo. Hay otra pregunta de Gregory Ortiz. ¿Cómo Renault se interesaría en un proyecto de investigación o de grado? Gregory, si de pronto puede ser un poco más específico, grado como de pregrado, de posgrado, porque Julián y Camilo nos acaban de decir que tienen las puertas abiertas para colaborar con la academia, para hacer este tipo de alianzas. De hecho, el año pasado logramos, a través de estas conferencias, se logró establecer un enlace entre Julián, Camilo y Alicia Porras en la Universidad de los Andes. De pronto nos pueden contar un poquito más de esto, Julián o Camilo. Claro que sí. De hecho, a Alicia cuando la conocimos, precisamente estábamos en una de estas charlas y nos pareció bastante interesante el concepto de fibras que nos explicaba ella durante la charla y la contactamos. Es una idea innovadora que para nosotros es un tópico o un top para poder desarrollar materiales en torno a nosotros como Colombia y como región América, que lo teníamos pensado desde hace rato y estamos buscando los players que se le midieran a hacer ese tipo de desarrollos y es ver cómo aprovechar los recursos que se tienen y lo que ya se ha estudiado porque pues en Colombia y en Brasil, por ejemplo, las fibras naturales son de las cosas o de los materiales en temas de compuestos más estudiadas y que pueden representar para nosotros una ventaja competitiva conociendo tanto el material. Pues por eso ya después de haber asistido a la charla, el contacto fue espontáneo, le pedimos el espacio, charlamos, conocernos un poco, qué podría ofrecer la Universidad de los Andes, qué podemos ofrecer nosotros desde Renault, cómo se podría participar, empezar a construir y ver hasta dónde se llega. No quiere decir que todo lo que se proponga va a pasar como proyecto o va a pasar como la idea que es la solución al problema, pero
pero estar proponiendo y estar generando esas ideas son lo que nos permite llegar a la que sí definitivamente nos dé la solución al inconveniente. Con respecto a la pregunta de Dani, posiblemente creo que se refiera a un caso particular que ya se viene trabajando en Renault. Hay una cosa que se llama Renault Lab, donde se trata de articular eso y buscar que algunas de las dolencias que sucedan en Renault las podamos ofrecer o se puedan ofertar a diferentes instituciones para que nos brinden una solución. Y que esas ideas, después de que se lance el proyecto y que se entregue pues la solución potencial, se defina cuál puede ser la más viable y cuál puede ser la que menor coste o menor inversión amerite con la mayor cantidad de reto, pues como se haría normalmente en una empresa. Y, por ejemplo, si se refiere a un trabajo de grado específico, no sería pues como el deber ser, pero pues se pueden trabajar como prácticas académicas. Renault también tiene esa puerta. Hay muchos practicantes en el área de ingeniería en Renault. Cada 6 meses hay bastantes practicantes que pueden trabajar, que se dedican a diferentes áreas, inclusive ingenieros que trabajan con los que les gusta también modelar o diseñar o, por ejemplo, trabajar desde la parte de programación, lo pueden hacer, que son áreas importantes en la parte de transformación digital y que están también trabajando de la mano de la planta en el desarrollo de producto, en la línea propiamente, trabajos de mecánica, trabajos de soldadura, trabajos de calidad, diferentes áreas en las que se pueden desempeñar a través de sus prácticas académicas o proyectos de grado. Un complemento ahí para Gregory, explicar realmente cómo sería un vínculo, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de las fibras, es importante establecer cuáles son los niveles o centros de actuación. Renault, él no fabrica un plástico, ¿cierto? Entonces tenemos que aproximarnos para quien fabrica un plástico. Vuelvo y hablo del ejemplo Essentia o Enca. Renault no fabrica, ni desarrolla, ni hace el trabajo efectivo de la parte de la fibra natural. Lo que estamos haciendo y lo que tenemos capacidad, voluntad y recursos es guiar y unir esas fuerzas y esos interlocutores que puedan tener un objetivo común. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Julián, Camilo, ¿cómo estamos de tiempo? Hay un par de preguntas en el chat y tenemos a Manuel levantando la mano. ¿Estamos de acuerdo con continuar otro ratico? Sí, 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 demos la sí. oportunidad a Sí, todos, ya que Julián se perfecto. extendió la presentación. Muchas gracias, Camilo. Eh, ya vamos a leer las preguntas del chat. Vamos a darle la oportunidad a Manuel para que haga su pregunta. Manuel, adelante, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Julián, yo no ¿Cómo está, sé si Manuel? vos te acordás de mí, nosotros trabajamos en la Universidad de Antioquia, yo todavía sigo siendo docente allá en la universidad de cátedra. Quería saber si de pronto, cómo son esas, no sé si haya convocatorias como con Renault o esas alianzas academia-empresa. Bueno, Manuel, te cuento. Con respecto a las alianzas, digamos, este modelo de trabajo, esta metodología, como hemos mencionado, Renault era un poquito cerrado a trabajar y pues a abrir esas puertas, a compartir el conocimiento y las dolencias, pero con esta movilización que ha generado Renaulution es empezar a abrir ese espacio para que podamos generar las dolencias que nos competen a nosotros y empezar a trabajarlas en el Renault Lab, como te mencioné. Entonces, se empiezan a listar una serie de actividades o de cosas que queremos impactar y a través de eso empezar a buscar, bueno, ¿quién me puede ayudar a trabajar en un tema de diseño? ¿O quién me puede ayudar a trabajar en un tema de simulación por elementos finitos? ¿O quién me puede ayudar a trabajar ese tema para determinar por qué hay una falla constante en determinada pieza que nosotros no hemos podido solucionar? Y cómo lo podemos hacer a través de estas parcerías o estos análisis conjuntos con las instituciones. Entonces, hace poco, la universidad tenía, digamos, como cerrado a ciertos sectores y se trabajaba con empresa privada porque la empresa privada, la universidad privada, perdón, tenía como un poquito más de libertad al momento de trabajar o definir proyectos. Empresas como EIA, como EAFIT, como Pontificia Bolivariana,
tenían un poquito más de autonomía, pero la invitación es a trabajar también con la universidad pública y tratar de mirar cómo se puede hacer esa colaboración conjunta y pues sortear, por así decirlo, un poquito la burocracia o las limitantes que pueda ofrecer entablar la alianza con la universidad, ¿cierto? Entonces, la invitación es abierta y las ideas que se tengan, pues igual nosotros estamos dispuestos a dar los contactos. Esto es una ventana que se abre también para nosotros, son oportunidades también de mirar qué se puede ofrecer desde esta parte que estamos nosotros y qué se puede ofrecer desde el otro lado, ustedes que están allá en la audiencia como, como escuchas acá de esta oratoria, pues también decir, vean, nosotros somos capaces de hacer esto, nosotros podemos solucionar estos problemas, nos dedicamos a esto, trabajamos con estos materiales, podemos trabajar con el ciclo de vida de tus vehículos, podemos hacer estos diferentes elementos que pueden apoyar a tu empresa. Y es eso, es la invitación para que nosotros en estas charlas podamos recoger también esos contactos y nos podamos soportar y ayudar mutuamente. No sé si eso responde a tu pregunta, Manuel. Sí, sí, muchas gracias, Julián. Con gusto, Manuel. Sino que pues, justamente pues, en la universidad yo, yo venía trabajando mucho con el grupo de materiales poliméricos de la Universidad de Antioquia. Entonces es como buscar ese tipo como de proyectos y generar como conocimientos nuevos, no solo para, pues, para el sector académico y para generar conocimientos, sino para ser aplicados pues, en industria como tal. Manuel. ¿Tú estás con el Bueno, grupo de diseño? ¿Me escuchan? Sí, yo estoy todavía en el grupo de diseño. Ya me acordé, Manuel. Espera que me demorara tanto para acordarme. Me disculpas. No, tranquila. Ahí estamos hablando entonces en contacto. Claro que sí, Manuel. Muchas gracias, bueno, Julián. voy a hacer por acá un relevo de Mauricio, que él tenía un compromiso ahorita más tarde, entonces yo voy a seguir moderando. Frankie está hablando desde acá. Tenemos otras dos preguntitas, pero antes de eso quería preguntarle a los exponentes Camilo y a José Julián si nos podrían, si ustedes están de acuerdo o pueden colocar el correo de ustedes en el chat para que la gente los contacte, porque de pronto no vi que los incluyeran en las diapositivas. Entonces, por si ustedes desean, para que lo compartan por el chat. Tenemos un parcito de preguntas. Tenemos una pues que es como muy general. Dice, ¿cuáles son los materiales reciclados que están trabajando en Renault en este momento? ¿Te refieres a Renomundo o a Sofasa propiamente? No sé, Andrea Morales nos hace la pregunta. No sé si esté todavía conectada. Si Bueno. es respecto a Renomundo, Camilo se lo sabe básicamente todos. Yo voy a nombrar algunos que son como los más usados. Galú Plastics es uno de los oferentes. Gaia Baisinova, en uno de los ejemplos que planteó Camilo, Gaia Baisinova de hecho es una spin-off o trabaja pues de la mano con Renault. Hace parte pues del grupo y la materia prima se negocia a través de Renault. Otros proveedores como Suma, Raposo, que son proveedores de Brasil, también se dedican a la manufactura de materiales reciclados que ya están aplicados o que ya están en el PMR. De parte de Mira, Colombia, como señor. pero yo creo que la pregunta es al tipo Material de como tal. resina plástica, entonces, Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente es al tipo ya. de material y aquí en Colombia, ¿qué tipos de material estás trabajando? Camilo nombraba pues polipropileno, ¿Cómo? De PP, sí. específicamente, no sé qué otros tipos de materiales están trabajando. mira, Renault, bueno, nosotros en ingeniería de materiales o en la gestión estratégica del desarrollo de materiales reciclados, trabajamos comúnmente el polipropileno, porque justamente el polipropileno tiene una aplicación en el vehículo como tal de aproximadamente 60-70%. Entonces, si tomamos el porcentaje o la porción de polímeros del vehículo, que son aproximadamente 19-20%, hablando en masa, ¿cierto? Sí. El 60-70% es PP, entonces el foco era el polipropileno. Ahora estamos viendo que hay muchos proveedores, de nuevo, Essentia, Enca, ya lo era
colaboramos con Socia. Ahora lo que estamos haciendo, y eso es algo más una estrategia regional, es migrando un poco. Entonces estamos ya hablando del ABS, ABS reciclado, ABS PC, PC ABS. Poliamida. Son pocos los proveedores que tienen eso en local, en América Latina, porque la mayoría de sus fabricantes están en Norteamérica o en Asia o en Europa, que son los coreanos, pues que son los que hacen la mayor parte de los estirénicos. Ahora, el tema de las poliamidas también es fuerte, también tenemos una gran expectativa con Enca, ¿cierto? Que ellos tienen el nylon como tal. Y aquí para fortalecer un poco y complementar tu pregunta, realmente la respuesta, ahora la tendencia es, obviamente tenemos dos tipos de reciclaje, ¿cierto? O sea, el reciclaje mecánico y el reciclaje químico. Siempre trabajamos y nos enfocamos en el reciclaje mecánico porque es lo que le aporta más al medio ambiente. Pero el reciclaje químico está siendo la tendencia en Europa y todos los grandes productores de compuestos plásticos están migrando al reciclaje químico. De acuerdo, Camilo, y perdón, me extiendo ahí con lo que mencionas del reciclaje químico, tal cual como lo mencionas, hemos visto pues que la tendencia de este reciclaje químico va pues hacia las resinas circulares, como lo llaman ellas, todas las grandes marcas. Pero ahí ustedes están trabajando, bueno, me imagino que la resina como tal y la resina para partir a fabricar compuestos con este tipo de materiales ya en el mercado de resinas circulares, ¿sí? Sí. Ok, muchas gracias. Ustedes. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Bueno, y esta yo creo que sería la última, a menos de que alguien más alce la mano. ¿Cuál es el plan de Renault para alinearse con la estrategia 2050 de neutralidad de carbono en el país? Y la pregunta la hace una persona con la que he convivido yo un poquito en mi vida. La que hace la pregunta es mi hermana. Pero no le cuenten nada. Realmente aquí, Mabel, para responderte, pues son varias de las cosas que está haciendo Renault como grupo en el mundo. Dependen obviamente de cada estrategia de cada país. Te voy a responder un poco por lo que es Europa. Entonces, la tendencia o lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo como Renault Grupo es enfocarse, obviamente, a no tener más vehículos hasta 2035 y 2050, porque son dos etapas de vehículos a combustión. Por eso, Renault Francia hoy se está enfocando en el desarrollo de los vehículos eléctricos y autónomos. ¿Cierto? Entonces, lo que es combustión normal, común, como la conocemos hoy, queda aún en las regiones o en los países emergentes, que es en nuestro caso. También hay otros beneficios no, otras estrategias que se están haciendo, que están caminando en paralelo, es el número de emisiones, entonces están desarrollando motores cada vez más eficientes que disminuyen la emisión de CO2, entonces tiene que ver con la reglamentación Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7. Y para los vehículos eléctricos también vamos a llegar a eso, pues, y el autónomo, repito. Entonces esas son las tres vertientes. Hay otra parte interesante que tiene que ver con lo que mencionamos con la parte de reciclaje química. Hay todo un impacto y un diseño ya realizado para ese reciclaje químico. Va a garantizar menos emisión de CO2, pero ese menos emisión de CO2 tiene que ver con la huella de carbono en la fabricación. Estoy hablando de manera eh, inversa en la manera de que yo fabrico el vehículo. La materia prima que necesito va a consumir menos energía de lo que fabricaba antes. Entonces es una cosa inversa que tiene que ver con el reciclaje químico, es justamente para eso, porque voy a evitar o voy a necesitar menos energía para fabricar lo que ya fabricaba antes. Todo eso tiene que ver también con la reglamentación, entonces hay también unos beneficios, Julián lo mencionaba. Si yo tengo hoy 25% de materia prima reciclada en mi vehículo, yo voy a ser exonerado de pagar tanto impuesto. Pero si yo tengo 50% de materia prima reciclada, voy a tener otra cosa, entonces es un incentivo. Entonces hay varias estrategias, hay varias estructuras que están trabajando, repito, en Europa, porque la reglamentación está allá. Aquí en América Latina, lo que estamos haciendo, que es algo más reciente, no es hasta 2050, pero esperamos a 2025, 2026 como máximo, es establecer el ciclo de vida.
Entonces, el ciclo de vida es que Renault y todos los fabricantes, porque eso no va a ser únicamente de Renault, tienen que desarrollar un vehículo y tiene que ver ahí con la ecoconcepción y ecodesign que tenga materias primas reciclables, porque de nada sirve yo tener que hacer un ciclo de vida de un vehículo con unas materias primas que yo no puedo reciclar. Entonces, hoy los vehículos Renault, el ecodesign, ecoconcepción, ellos tienen materias primas del 85% que pueden ser reciclables y el 95% reutilizables o reaprovechables. Dicho de otra manera, yo como empresa debo fabricar o voy a fabricar un vehículo con derecho únicamente a tener 5% en cuestión de materias primas, algo que yo no puedo reutilizar, que mayoritariamente son los fluidos, el aceite de motor, aceite de la caja, aceite de transmisión, el combustible, ¿cierto? Lo otro tiene que ser todo reciclable. Entonces, eso es uno de los compromisos que estamos adquiriendo, esa regla ya vale para nosotros como concepción europea. Y aquí es importante, necesitamos es fortalecer la red de colaboradores. Repito, Renault no sabe hoy cómo separar, tiene que haber un ente que nos ayude a separar. Claro, vamos a disponibilizar todo para que ellos lo separen. Renault no sabe hoy reciclar, entonces tenemos Enca, sabe muy bien cómo reciclar. Essentia lo va a saber y lo va a potenciar porque Essentia tiene una gestión macro. Ahora hablamos del aluminio, del acero, porque no es solamente el plástico, ¿cierto? Lo que pasa es que ese otro tipo de materiales permiten su reciclaje químicamente mucho más fácil. Es más fácil usted fundir el aluminio, obtener las mismas propiedades, la viruta, reinserir, o sea, reaprovecharla, establecer las mismas propiedades y tener un bloque de motor apto para ser vendido. No pasa esto con el polipropileno o con los polímeros. Pero bueno, estamos haciendo ese tipo de trabajo. Me extendí un poco, pero es bastante lo que está haciendo porque es mucho lo que tenemos que hacer para llegar a tener un compromiso de lo que se está esperando. Muchas gracias. Y la última pregunta de Dani Ávila nos pregunta si los materiales reciclados que ustedes compran a nivel regional, ¿en qué presentación los compran? ¿En pellet o ya pieza hecha? La materia prima se desarrolla y se valida siempre en pellets. Obviamente hay una serie de placas, de probetas que son presentadas para los ensayos de caracterización. Pero aquí hay dos maneras. O sea, nosotros desarrollamos un material, lo validamos para un ENCA, una Essentia, en placas, hacemos una inyección, hacemos una prueba física en la pieza de, de impacto y eso, pero normalmente la materia prima que va a ser para inyección en piezas es en pellets.